entrevistas en sintonía con vos. Hoy lo mencionamos, pero lo mencionamos cortitos al inicio del programa, 3 de mayo. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sirve como recordatorio este día, ¿no?, para los gobiernos de la necesidad de respetar el compromiso con la libertad de prensa. Y al mismo tiempo es también un día de reflexión para quienes trabajamos, ¿no?, en los medios de comunicación, sobre la libertad de prensa y la ética profesional. Para charlar más en profundidad sobre este tema, vamos a tomar contacto con Juan Pablo Pizzetta, prosecretario gremial de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y delegado de Ninfobae. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Carito Murici acá desde Rosario te saluda. Bienvenido, buen día. Buenos días, Carito, ¿cómo están todos y la audiencia? Estamos en un momento bastante difícil y preocupante también en cuanto al ejercicio de la profesión. Bueno, y quería preguntarte cómo ves, ¿no?, en estos tiempos la libertad de prensa en un contexto de violencia simbólica, judicial, física, ejercida por el actual gobierno nacional. Bueno, estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia para ejercer el periodismo en Argentina, por varias razones. Venimos de una espiral descendente, primero que nada, porque sería falso decir que recién en este gobierno estamos en una situación que fue un antes y un después, ¿no? Es como por acumulación vamos en una espiral descendente de deterioro. La novedad, claramente, bajo este gobierno de Javier Milei, es que obviamente hace un ataque al periodismo ya como actividad, nos fomenta el odio a los periodistas, lo dice explícitamente el presidente, y es algo que eso nunca ocurrió, y obviamente tiene una incidencia, un impacto en el ejercicio a la hora de transmitir opinión, informar, cubrir hechos. Eso claramente puede amedrentar no solo a los periodistas que nos vemos muchas veces sometidos en redes sociales al hostigamiento de trolls, de funcionarios y del propio presidente, sino también amedrenta a los empresarios de medios y a cualquiera que quiera decir una opinión crítica. Uh-huh. Eso es claramente es algo inédito, porque nunca, por lo menos en la democracia reciente, vimos un presidente fomentando el odio hacia el periodismo. Siempre vimos, liderazgos presidenciales más que cuestionan más nuestro rol, y eso es parte de la regla de juego, ¿no? Que seamos criticados, también eso es algo positivo. No tenemos que creernos que estamos en un pedestal por encima de cualquier otro actor o ciudadano, pero sí es como un paso más allá. Y además estamos también, es un gobierno que como descree, y como somos como opositores, es alguien que molestamos, un sector que molesta, avanzó en un montón de políticas que debilitan mucho a nuestra actividad, ¿no? Sí. Por solo mencionar algunas, claramente el cierre de Telam como agencia de noticias, que nosotros hicimos ahí una lucha muy importante para mantener los puestos de trabajo, que pudimos sostener muchos empleos. Como agencia dejó de funcionar, eso todos sabemos que en el interior del país, en la cobertura de una noticia de la cobertura federal del servicio periodístico era fundamental para las empresas periodísticas, para los medios alternativos, para cualquier tipo de trabajo periodístico que se haga, era una herramienta fundamental. Bueno, eso fue un ataque directo, el mismo vaciamiento que se está dando en los otros medios públicos, en Radio Nacional, en la TV pública, el quite de la pauta oficial, que más que quite es un recorte, porque todos sabemos que la pauta oficial, a través de algunas empresas públicas como YPF, sigue funcionando de manera encubierta, pero sí claramente hay un recorte, que eso impacta en el derecho de información de la ciudadanía a la hora de enterarse de campañas de salud, o de conseguir algún tipo de beneficios sociales, como la UH u otro tipo de servicios del Estado. También impacta en la sostenibilidad de los medios ya ahí de todos, ¿no? De medios públicos, medios privados, medios comunitarios también, ¿no? Esto afecta
puntualmente. Sí. Y también, bueno, es una cosmovisión general de decir que el periodismo no sirve para nada y que incluso es enemigo de la sociedad, ¿no? Esta es la novedad que estamos en este momento en Argentina. Bueno, justo lo mencionabas ahí, el ministro de Economía Caputo dijo en las últimas horas que el periodismo es una profesión que tiende a desaparecer. Fue en un contexto en el que se referían al periodismo político, al periodismo amarillista, así como lo van, digamos, mencionando, al desprestigio, ¿no?, que genera el periodismo como operadores, decían también, y la imagen negativa que tiene la población, según una encuesta que habían hecho sobre el sistema periodístico en general. Eso es lo que ellos afirmaban y en ese contexto fue donde anoche, si no mal no me equivoco, Caputo había dicho justamente eso, que el periodismo es, Luis Caputo, ¿no?, que era una profesión que tendía a desaparecer. ¿Qué opinión te merece, Juan? Mira, yo creo que lo que más daña al periodismo va a seguir existiendo en la medida que haya algo para decir, ¿no?, y contar e informarse. Va a seguir existiendo. Lo que tenemos que discutir es en qué condiciones vamos a ejercer la profesión. Y creo que el mayor daño que se hace a nuestra profesión, tal vez, y ahí sí, esto es también una postura que tenemos desde el sindicato y lo veo día a día a nivel personal, y con mis compañeros de Infobae y de otros medios, es que lo que más daño hace el periodismo hoy en día y que puede debilitarlo mucho más son nuestras condiciones de trabajo, son nuestros salarios. Quienes trabajamos de esto estamos con salarios en algunos casos de indigencia. Ya no es posible tener un solo trabajo en un medio para poder vivir de esto. Son todos salarios. Hoy nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el salario de referencia, que es el salario de redactor, un periodista redactor, está en 520.000 pesos brutos, quien ingresa, lo cual implica que es un salario de 420.000 pesos en mano. Claro. Cualquiera se da cuenta que 420.000 pesos no se puede vivir, y eso fuerza a que alguien que quiere vivir de esto tenga 4 o 5 empleos con jornadas extensísimas. Entonces, claramente, en esas condiciones es imposible hacer un buen periodismo, y un periodismo de calidad, que busque información, que chequee fuentes. No hay forma de que sea algo interesante incluso para la sociedad. Entonces, en eso sí, hay una cuota de verdad cuando se dice, bueno, el periodismo puede desaparecer. Bueno, no va a desaparecer, pero sí va a ser un mal periodismo en la medida que, como trabajadores de prensa, por un lado, nos organicemos, volvemos a confiar colectivamente en que tenemos una fortaleza si nos unimos y peleamos de conjunto por mejores condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, también los empresarios tienen que hacer su parte. Claro. No es posible que se sigan pagando estos sueldos y al mismo tiempo se llenen la boca de que están siendo atacados, de que la libertad de prensa está en riesgo frente a este gobierno. Hablo de empresarios que tal vez son un poquito más críticos de este gobierno. Se llenan la boca en un día como este de que es atacada la libertad de expresión cuando en sus empresas pagan salarios de indigencia, de pobreza, y maltrata a sus propios trabajadores con este tipo de políticas laborales. Entonces, primero, yo diría, hagamos las cosas bien donde estamos, ¿no? En las empresas, que haya buenos salarios, y ahí sí demos la discusión también de cara a la sociedad de qué tipo de periodismo hacemos. Si no es posible hacer un buen periodismo político, periodismo de opinión informado, si no tenemos buenas condiciones de trabajo para ejercer este oficio. Juan Pablo dice, ¿está a tiempo para mejorar esas condiciones? Digo, porque no solo a nivel empresario, sino que también muchas veces el periodista, hasta por mucho tiempo y hasta el día de hoy, y lo llevo también a la ciudad de Rosario, porque la realidad que vos estás contando en Buenos Aires es similar a la que vivimos acá en Rosario en el día a día. Muchos colegas que también, casi la gran mayoría de su trayectoria han trabajado o gratis o vendiendo publicidad y demás. Digo, ¿estamos a tiempo de poder cambiar esa historia? Yo creo que sí, perdimos mucho terreno, mucho tiempo. Creo que la realidad económica hace que uno trate
sobrevivir el día a día, no llegar a fin de mes, pero creo que tenemos que todos, y ahí sí, como gremio, tenemos que poner una pausa y empezar a repensar qué es lo que estamos haciendo. Porque si cada cual va a buscar su salida individual, buscar vender su propio espacio, tratar de encontrar el ingreso de alguna manera, y no empezamos a hablar entre nosotros, no empezamos a tener una fortaleza colectiva, y cada vez sí va a ser peor. Los lugares en los que están un poquito mejor, cada vez va a ser peor si no damos un golpe de timón. Yo creo que estamos a tiempo, lo podemos hacer, pero en la medida que se siga degradando cada vez más esta profesión, sí, va a ser mucho más difícil en los próximos años dar ese giro, ese golpe de timón que necesitamos. Sí, está claro de que, o sea, puertas adentro consideran que hay una autocrítica. A ver, se charlan estos temas, porque ahí empieza esa punta de ovillo que termina, por supuesto, en las frases que recién nombraba Carito del presidente y demás, que eso no colabora en absolutamente nada, solamente genera más aún esa cultura de odio que parece que se quiere imponer directamente. Pero digo, hay una autocrítica en donde de ahí en adelante se empiezan a pensar las cosas. Sí, nuestra actividad siempre fue muy difícil, tendió mucho al individualismo, a la carrera personal. Creo que en la última década hubo mucho periodismo en el cual, y que es lo que utiliza el gobierno para atacar a la actividad, mucho periodismo partidario que se embanderó en algún sector o en otro. Nosotros como sindicato siempre tuvimos una visión muy clara. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que garantizar un derecho a la información, que es lo que demanda nuestra sociedad, y tenemos que dejar de estar involucrados en estas disputas políticas de un lado y del otro. Después, son válidas las opiniones políticas que puede tener algún periodista, nadie habla desde un lugar neutral, apolítico, eso no existe, pero sí hay que separar la paja del trigo en eso. Y por supuesto que nos debemos una autocrítica del periodismo a nivel individual, que podemos llegar a estar haciendo cada uno, y también como colectivo, como gremio. Insisto, no es posible tener garantizar una libertad de prensa con una mejor calidad del debate si nosotros no nos unimos, sector sindical, trabajadores, sector empleador, para decir de qué manera queremos trabajar, en buenas condiciones, con mejores salarios, y dejar de encontrar esta dinámica de qué interés puedo beneficiar para estar un poquito, la dinámica muy sectorializada de cada programa, cada canal, cada periodista a nivel de defender su propia quinta y no ver el mapa de conjunto que nos daña a todos por igual. A ver, una de las frases que nombraba Javier Milei hace muy poquito: la gente no odia lo suficiente a los periodistas. No tiene remate esta frase, está claro, porque creo que el objetivo está claro del presidente, ¿no? Uh-huh. Sí, molesta, cualquier gobierno, y esto sí ya es una interpretación política y personal, cualquier gobierno que tiene una tendencia autoritaria tiene una vocación de avanzar sobre lo que él considera como oposición, ¿no? Cualquier gobierno que ve a alguien que moleste, que se oponga, que sea crítico, va a tratar de generar una estigmatización, va a querer debilitar a su adversario. Y claro, yo creo que son frases que no resisten mayor análisis, son bien claras, bien explícitas, convoca incluso a sectores de la sociedad a odiar y seguir debilitando, ¿no? Una actividad que sigue siendo necesaria, porque hoy tenemos, es cierto, la comunicación se horizontalizó, por lo que puede, en algún sentido, hasta un relativo punto, porque todos sabemos que los algoritmos en las redes sociales benefician determinados tipos de discursos y excluyen a otros, pero como se masificó la comunicación y cada cual puede tener su propio canal de YouTube, su propia cuenta, y puede comunicar lo que así desee, el valor que nosotros aportamos es la mirada profesional, la mirada informada, y eso es lo que tenemos que defender. Y obviamente la mirada informada, fundamentada y argumentada, que es lo que
yo personalmente creo que es el periodismo que tenemos que defender, molesta, y siempre va a molestar, y eso es lo que tenemos que una y otra vez defender en días como estos y todos los días. Juan Pablo, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos dabas cuenta cuando hablaba de esto, bueno, cuáles fueron los sectores a los cuales atacó directamente el presidente, entre ellos Telam, la TV pública, en la cual coincidimos también en esto de, bueno, cuál era la tarea a nivel país, ¿no? Que llevaban adelante, pero también algo que, no sé si pasó desapercibido, pero tal vez sí para la mayoría de la gente, que es la modificación o la reglamentación, como dice Milei, de la ley de acceso a la información pública también, una ley que llevó mucho tiempo. Acá en Rosario en Santa Fe, mejor dicho, te cuento que lleva más de 20 años el debate por una ley de acceso a la información pública, y si bien en el 2024 salió, pero en realidad no es una ley, la ley es de gobernanza de datos y acceso a la información pública, es decir, el acceso a la información pública es simplemente un artículo, un capítulo dentro de esa ley que tiene 9 capítulos. Digo, porque esto de repente la gente no lo conoce, pero es un problema también y que tiene que ver directamente con la democracia incluso, no solamente con el periodismo. Sí, lo que vos mencionás afecta justamente de manera directa la calidad de lo que podemos hacer como trabajo periodístico y de la libertad de prensa. Sí, es algo muy técnico. Esto, sí, para que se sepa, este tipo de leyes lo que habilita es que los gobiernos y autoridades públicas están obligados a suministrar información cuando alguien hace una consulta. Esto lo puede hacer un periodista, pero lo puede hacer cualquier ciudadano, cuando existe una ley de este tipo. Claramente, lo que hizo el gobierno al restringirlo impide o le da una facultad mayor al gobierno nacional, en este caso, a dar la menor cantidad de información posible, tanto en términos de cantidad como calidad. Esto se ha visto, esta restricción empezó a pasar cuando muchos de nuestros colegas empezaron a hacer muchos pedidos de acceso a la información pública sobre cuestiones que molestaban, ¿no?, al gobierno. Otra vez, siempre lo mismo. Es un gobierno que trata de defenderse en puntos flacos de la gestión, entonces restringe, cierra canales de información. Esto pasó en el caso de los alimentos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la entrega de los alimentos del Ministerio de Capital Humano. Salió a partir de un pedido de acceso a la información pública. Toda esta polémica que es más curiosa, que a mí me parece poco interesante, pero lo de los famosos perros de Milei, sí, también tiene que ver con eso, es la restricción del acceso a la información pública, pero también, por ejemplo, las visitas a Olivos, a la Casa Rosada, quién va, quién se entrevista con el presidente, cuestiones de defensa nacional, cuestiones que tienen que ver con aspectos estratégicos del país. El gobierno lo cierra y claro, a esa es una herramienta en la cual la ciudadanía, los sectores sociales tienen un acceso más limitado a cuestiones que son de interés público. Entonces no se vulnera un derecho a los periodistas, se vulnera un derecho a la sociedad de poder acceder a una información de mejor calidad para tomar decisiones. Claro, y ahí me parece que hay un debate nuevo ahí, Juan Pablo, por eso lo traigo, ¿no? Porque una cosa es, bueno, pegarle a los periodistas, que queda mucho más claro el rol, digamos, ¿no? Pero otra cosa es esto, como acceso a la información pública en general y para cualquier persona. Es decir, me refiero a que no estamos hablando solo de un gobierno que le pega a los periodistas por informar, sino a cualquiera que quiera informarse y distribuir información, que va más allá incluso del trabajo periodístico. Por eso me parece que es más grave la cosa. Sí, yo creo que la estrategia de este tipo de gobiernos es embarrar la cancha, ¿no? Nadie tiene autoridad para decir nada. No, ha pasado y en esto ya va mucho más allá de los periodistas. Esta es una gestión que cuestiona a los científicos, cuestiona a los intelectuales, cuestiona a todos, a los artistas, a todos aquellos que tienen capaz tal vez una capacidad de conocimiento crítico y una opinión formada para decir cosas, ¿no? Entonces, tanto los periodistas como todos sectores informados de la intelectualidad, bueno, ni que hablar del movimiento obrero, de los sindicatos, de todos aquellos sectores que se organizan y piensan las cosas de manera colectiva,
este gobierno lo que hace es embarrar la cancha, que nadie tenga una cita de autoridad, que nadie pueda construir su autoridad, cuestionar absolutamente todo, y obviamente el único beneficiado de embarrar la cancha es hoy el poder político de turno, porque si la ciudadanía empieza a descreer absolutamente de todo, claramente es como vivimos como en el paraíso de la posmodernidad, no hay verdad, no hay información fidedigna, entonces ¿quién se beneficia de eso? Claro. Los que tienen el poder real. Y después caso, yo poder creo... político, poder económico, cualquiera que tenga un privilegio. Creo que también un debate, incluso puertas abiertas, como vos decías, es la encuesta la que da cuenta Caputo, ministro en este caso, la de Subán Córdoba, donde dice que el 81% de la gente sostiene que el periodismo político es poco creíble. Creo que eso tiene que ver incluso más con nosotros que con lo que pueda decir cualquier presidente. Creo que ese es un debate también que hay que dar, ¿no? Sí, yo creo que ahí en el periodismo político, el periodismo general, que es la parte de autocrítica que nos toca, es decir, sencillamente se han utilizado muchas fórmulas de periodismo independiente, formulaciones que a mí me parecen que no son ciertas. Uno siempre habla e informa desde una cosmovisión, desde un tipo de pensamiento, de una ideología particular. Entonces hay que sincerar también, el periodismo cayó mucho en hablar desde un pedestal en los últimos 40 años, que se empezó a también con el kirchnerismo, porque también el kirchnerismo criticaba mucho a sectores del periodismo. La autocrítica que se debe al periodismo es esa, no hablamos de un lugar desde un pedestal, desde un lugar desde los cielos, desde una independencia abstracta, sino que tomamos posición, pero no por eso deja de ser valioso. Cualquiera que habla desde un lugar, de un sector religioso, un sector social, un credo, o desde una mirada profesional, empresaria, sindical, lo que sea, es valioso en sí mismo. Entonces, no por hablar desde una parcialidad, porque todos hablamos desde una parcialidad, deja de ser valiosa esa opinión. Entonces yo creo que tenemos que defender eso. Hablamos de una parcialidad, tal vez un poquito más informada, pero no deja de ser una parcialidad. Y deja de ser relevante. Por supuesto. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto muy valioso, conversar con vos y agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias a todos y que tengan un gran fin de semana. Lo mismo para vos, muchas gracias. Hablamos con Juan Pablo Picietta, el prosecretario gremial de CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y también es delegado de Infobae.